Buenos días, profesor. Yo soy el alumno Galea Galván Gómez del grupo 505 de Estadística y Probabilidad. En esta ocasión se hará este video sobre preguntas guía del comienzo del semestre, del sexto semestre. Entonces empezaremos con las preguntas guías que se nos fueron dadas. Para eso voy a tener que voltear a recordar las preguntas para así leerlas y que no haya mayor complicación. Y dicho eso, la primera pregunta es: ¿qué es la estadística descriptiva y qué ejemplos conozco? La estadística descriptiva es una de las ramas principales de la estadística que tiene como función o tiene como método entender procesos estadísticos, pero de forma un poco más uh, llevada como a los hechos, a números. En lugar de describir cualidades, se describe cantidades. Y lo que la diferencia de otras ramas es que, como bien dice su nombre, busca describir la realidad, los hechos, el presente. No busca más allá, o sea, no busca conclusiones ni interpretaciones. Algunos ejemplos que se me ocurren, y el que más se me ocurre es, por ejemplo, estadística futbolística. Por ejemplo, promediar el número de goles, asistencias de algún jugador en concreto, es un ejemplo de esta rama de la estadística. La siguiente pregunta es: ¿qué es la estadística inferencial y qué ejemplos conoces? Esta es un poco opuesta, entre comillas, a lo que la rama de la estadística descriptiva. Pues esta, a diferencia de la descriptiva, busca hacer proyecciones, interpretaciones y dar conclusiones sobre algunos temas. Pero al igual que la estadística descriptiva, igual se basa en los cuantos, o sea, en los números, más allá de la calidad de algunas cosas o como se dice, cuantitativo, cualitativo. O sea, no se busca tanto lo cualitativo, sino también lo cuantitativo. Entonces, como bien dice su nombre, pues hace inferencias sobre las cosas. Y ejemplos que conozco puede ser lo que hemos visto sobre los criptos o la bolsa de valores, que luego muchos contadores estadísticos buscan interpretar o dar proyecciones sobre qué va a pasar con la bolsa de valores. También se puede dar con lo que ahorita está pasando de la pandemia. Se pueden interpretar hechos y decir en un plazo qué va a pasar o cuántos contagiados se pueden tener en promedio o más o menos con alguna certeza. La siguiente pregunta es: ¿qué es una variable cuantitativa y qué ejemplos conoces? Y esto es de lo que estamos hablando, las variables cuantitativas y cualitativas. Y en este caso me están preguntando sobre las cuantitativas, que son lo opuesto a la cualitativa. Y la cuantitativa entonces es cualquier variable que utilice números exactos. Pueden ser ya de muchas formas, o de todas las formas que existen en los números pueden ser, pero tienen que ser a fuerzas números. Y ejemplos de las variables cuantitativas. Y sobre la palabra variable, eso quiere decir que es un hecho o un valor específico que nos interesa en el estudio estadístico. Eso es una variable. Y ahora sí, los ejemplos que conozco es edad, peso, años, kilos, bueno, ya lo dije, masa, más bien, litros, todas esas variables que se pueden contar son variables cuantitativas. La siguiente pregunta es: ¿qué es la probabilidad de una variable? Pues las probabilidades vienen más más de la mano de lo que es la estadística inferencial. Y pues a lo que se refiere es qué tan probable, o más bien, qué tan posible o en cuántos casos podría ser que una variable se dé en algún experimento, en algún caso estadístico. Y no, la siguiente pregunta es: ¿qué es una variable cualitativa y qué ejemplos conoces? Pues como bien vimos, la cuantitativa es de números, entonces la cualitativa son como dice su nombre, las cualidades, las cosas que no se pueden enumerar. Por ejemplo, los colores, los estados de emoción, así, cosas que no se pueden enumerar.
Y esos son los ejemplos. La siguiente pregunta es, ¿qué es una variable continua y qué ejemplos conoces? Pues la variable continua es cualquier variable cuantitativa que utilice números reales. Sí, números reales. ¿Eso qué quiere decir? Sí, que utilice números reales. Eso quiere decir que puede utilizar 1, 2, 3, 4, pero no suele utilizar lo que es, o bueno, más bien no debe utilizar lo que es menos 1, y ni mucho menos ¿cómo se le dice? Mucho menos los decimales, lo que es 1.5, 1. No sé qué, ya que en estas variables se cuentan, por ejemplo, unidades conjuntas que no se pueden dividir. Es así como bueno, ejemplos pueden ser personas. Si yo digo cuántos papás tengo, no puedo decir 2,5 o algo así, tengo que decir 2. Entonces es una variable continua. Y ese es un ejemplo. Puede haber muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, deportes. Los deportes no se pueden dividir, pero sí se pueden contar. La canciones, cosas así no se pueden dividir en realidad, porque son una cosa indivisible. La siguiente pregunta es, ¿qué es una variable discreta y qué ejemplos conoces? Sí. ¿Y qué ejemplos conoces? Pues la variable discreta es justo lo que estábamos hablando, pero lo que no se puede hacer en la variable continua sí se puede hacer en la variable discreta. Esto quiere decir que si queremos que esta variable utilice los números racionales, los números racionales en general, los conocemos como las fracciones o los decimales. Entonces, puedo utilizarlos y no temer de ello. Como ejemplos que conozco pueden ser longitudes, y también son cuantitativas, longitudes, metros, todo eso. También puede ser edades, cosas así, cosas que sí se pueden dividir. Por ejemplo, yo puedo decir 3 metros, 3.5, o puedo dividir la edad en 3 años con 9 meses y 2 días. Eso se puede dividir, se puede hacer en números racionales. Y eso es todo por hoy. Gracias, maestro. Hasta la próxima.